Como vimos en la diapositiva anterior, se trata de un diseño curricular circular por el mismo sentido de darle una impronta crítica reflexiva que se retroalimenta a partir de los resultados que se obtienen en la evaluación diversas que vamos a explicar a continuación. Comenzamos con lo que son los objetivos contenidos, pasamos por la metodología, los recursos bibliográficos y finalmente llegamos a la evaluación. El contexto social e institucional ya lo hemos explicado en la parte 1 y la fundamentación se encuentra explicada exhaustivamente en la planificación de cátedra y en el dossier que tienen los miembros del tribunal evaluador. En cuanto a los objetivos generales y específicos, estos están tomados y basados de los objetivos mínimos de los planes de estudio vigentes. Desde 2016, 2 años antes de que se comenzara a implementar este espacio curricular, los planes de estudio ya habían fijado los contenidos mínimos y los objetivos mínimos que debían incluirse en este espacio curricular. Esta materia se dictó anteriormente en un plan de estudio anterior, se dejó de dictar por alrededor de 10 años porque parte de sus contenidos estaban contenidos en fonética y fonología 2 y se incluía una asignatura top-down, digamos, de práctica de la pronunciación que ya no se dicta en el marco del plan de estudio vigente. En cuanto a los objetivos generales, vemos que se espera de los estudiantes que adquieran las competencias generales necesarias para integrar en contextos comunicativos relevantes al ejercicio profesional de sus carreras de grado. Esto es por la orientación de la fonética y fonología con fines específicos que se quiere dar a esta planificación. Y relacionar los contenidos pertinentes a este curso con los adquiridos en cursos anteriores de fonética y fonología inglesa. Es muy relevante este aspecto ya que hay situaciones en que los alumnos no hacen esta integración y bueno, nosotros desde la asignatura abogamos por que se complementen y se vaya construyendo de manera sustentable el conocimiento desde los aspectos segmentales hasta llegar a los suprasegmentales. Luego también la cuestión de herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales que les permitan reflexionar sobre la entonación y cómo se organizan las diversas funciones comunicativas en diferentes contextos discursivos, especialmente los referidos anteriormente a discurso áulico y presentación de ponencias, que es el punto 3 de este objetivo general. Los objetivos específicos, como decíamos, los objetivos específicos tienen que ver con manejar las estructuras y funciones discursivas del sistema entonacional del inglés para poder desenvolverse en situaciones comunicativas profesionales del ámbito áulico y encuentros científicos académicos, por un lado, y por otro, percibir y producir, es decir, que ambas destrezas, la de escucha y habla, están incluidas en los objetivos específicos de la cátedra. Luego se verá más en detalle en la secuencia didáctica, para poder producir y percibir sobre nociones teóricas sólidas las 3 principales funciones discursivas de la entonación, a saber, la señalización de la organización jerárquica o la función organizativa, de la que sirve la entonación en el inglés, la estructuración de la información y la relación interpersonal entre los participantes del acontecimiento comunicativo a través del valor social de la entonación y de la relación
de los participantes del acontecimiento comunicativo. Los objetivos, como bien mencionábamos anteriormente, sirven de meta o de meta para luego constatar su cumplimiento en la evaluación, pero en el proceso debemos incluir contenidos que se va a enseñar y cómo se lo va a enseñar a través de la metodología y con qué material, a través de los materiales bibliográficos y multimodales que se puedan incorporar en la cátedra, como describiremos en los apartados siguientes. En cuanto a los contenidos, se ha tenido en cuenta el factor de enseñabilidad e importancia comunicativa. Enseñabilidad es un término centrado en el profesor. Actualmente, como esta bibliografía es de 1994, también hablaríamos de aprendibilidad, qué nivel de facilidad para aprender estos contenidos tendrían los estudiantes y las estudiantes de la cátedra. Pero este esquema sirve al menos de referencia para ver que los aspectos segmentales son bastante más sencillos de enseñar, bastante más alto. Aquí vemos y luego va bajando drásticamente hasta llegar a entonación, porque es difícil de enseñar según este modelo, pero con una gran importancia comunicativa. Entonces nos encontramos hasta en esta disyuntiva de estar enseñando un contenido complejo, abstracto, que los estudiantes no conocen en lo que es la definición estrecha o narrow definition de la entonación, no han visto lo que es un tono en la lengua 1, entonces se complica el abordaje de estos contenidos, principalmente a partir de la unidad 4, que es la que se refiere allá a tonos específicos, a pitch movement, a movimiento de F0, de la frecuencia fundamental. Como veníamos hablando, como veníamos mencionando, en todo el aspecto normativo, lo que es el plan de estudios del profesorado y de la licenciatura en inglés, se hace referencia a contenidos mínimos que deben incluir este espacio curricular, que son la fonología suprasegmental, dentro de ella la entonación, como venimos diciendo, la segmentación del discurso en unidades tonales. Esto, como dijimos, lo abordamos desde el enfoque de Wells, que es más gramatical, desde la sistémico-funcional, la ubicación del núcleo, es decir, la distribución de prominencias en terminología más discursiva. Esto sí, tomamos lo abordado en Fonética 2 sobre sentence accent, o sea, acentuación de la oración, y desde el enfoque discursivo de Brasil a través de la asignación de prominencias y selección de tonos, significado discursivo de la entonación, roles sociales de los participantes y lectura en voz alta con orientación oblicua y directa. Nosotros, como dijimos, este último componente lo tomamos al principio y les indicamos a los estudiantes que la meta es que produzcan una orientación directa en los géneros discursivos específicos que estamos trabajando, es decir, en discurso áulico del docente, teacher talk, y en paper presentations. Algunos alumnos nos han dicho que la orientación directa reduce el prestigio del docente porque suena demasiado amistoso y pierde autoridad, pero bueno, les hemos ido enseñando que esa era la forma anterior de la clase magistral y demás, y que ahora se aboga desde la pedagogía por una enseñanza, aprendizaje más dialógico. Entonces consideramos que la orientación directa es la orientación más deseable en sus producciones orales, ya no solo en lectura en voz alta, sino también en habla espontánea. Y como dijimos, esto nos sirve de umbrella term o término abarcativo para todas las otras selecciones de segmentación, asignación de prominencias, tono y altura tonal. En esta diapositiva, que también está en el dossier, se describe exhaustivamente
los contenidos de cada unidad. Comenzamos por la realidad tripartita de la comunicación oral según Poyatos, para que los estudiantes estén más relacionados con, no más relacionados, más alertas en cuanto a que la oralidad excede las palabras, que también es cómo se dice y cómo se mueve el cuerpo. No enseñamos kinesia, está fuera del alcance de este espacio curricular, pero sí hacemos una referencia a eso como parte constitutiva de la comunicación oral. Luego en la unidad 2 se ve la segmentación del discurso oral en la función organizativa. En las unidades 3 y 4 se ve la estructuración de la información, primero a través de la asignación de prominencias en la unidad 3 y a partir de los tonos en la función de señalización de información nueva, dada y en procesamiento. Y pasamos luego a la unidad 5 que aborda la función interpersonal realizada a través de la entonación, es decir, en el eje de la relación de los participantes en cuanto al hablante dominante y no dominante, y al valor social de los tonos en la expresión de la distancia discursiva. Todo ello haciendo referencia a la relación que tiene esta selección o fine-tuning de la entonación en cuanto a orientación oblicua y directa. Aquí tenemos otro esquema que explica más escuetamente, bueno, el sustento teórico epistemológico es siempre el mismo, y qué estructuras o rasgos prosódicos están involucrados y en qué unidades, y las funciones discursivas de la entonación. En cuanto a los contenidos procedimentales, es decir, el saber hacer, se espera que los alumnos puedan procesar, sistematizar estos elementos conceptuales en su propia transmisión del significado de la entonación en la comunicación oral. También se espera que ellos puedan identificar errores que afecten la comunicación, la aplicación de estrategias de aprendizaje que faciliten el monitoreo y la modificación del desempeño fonológico erróneo. Con el programa de análisis acústico Speech Analyzer se facilita mucho el proceso de automonitoreo. Luego también, por supuesto, el desarrollo de lo que yo denomino en mi tesis doctoral la competencia entonacional pasiva, es decir, la percepción de la entonación, de las selecciones entonacionales y sus significados, y la competencia entonacional activa, cómo producir los significados que yo necesito a partir de mi entonación en inglés. Y bueno, también el impacto que tiene la orientación directa y las diversas selecciones entonacionales asociadas a dicha vinculación en contextos profesionales frecuentes o habituales o prototípicos, tales como la interacción áulica y la presentación de ponencias en encuentros científicos. En cuanto a los contenidos actitudinales, los consideramos muy relevantes y de igual peso que los demás contenidos, tanto los conceptuales como los procedimentales, porque los contenidos actitudinales tienen una referencia directa con la competencia social y ciudadana. Esto implica, en primer lugar, un compromiso con el propio proceso de aprendizaje, una participación activa y responsable a través de la emoción, el disfrute y el entusiasmo. Tratamos de que haya un buen clima áulico para que haya una concienciación de los logros alcanzados y que se desarrollen, por ejemplo, actitudes de cooperación, ejercicios de reflexión crítica, ser participantes y realmente involucrados colaborativamente en esta construcción del conocimiento, demostrar solidaridad, tolerancia, respeto por las diversidades y la otredad. Esto resuena en los principios fundamentales del estatuto de la institución. Entonces, nuestra planificación tiene que estar en línea con esta formación de seres, de ciudadanos íntegros en cuanto a ética y en cuanto a solvencia académica, por supuesto, y una concienciación sobre la relevancia
de este aspecto, de los aspectos que vienen aprendiendo de la fonética, fonología segmental y suprasegmental para su futuro ejercicio profesional.